Hola, muchas gracias Jonathan, muchas gracias a todas las autoridades de la universidad y los que hicieron posible este congreso, gracias por invitarme. Y si me permiten, voy a compartir mi presentación que empieza con una actividad. Les propongo, no sé si ahí se ve, ahí está cargando, debería verse, ustedes me dirán. Ahí la estoy viendo yo, calculo que ustedes también la ven. Bueno, la idea es empezar con una actividad. Voy a hacer una actividad, les voy a proponer una actividad que creo que les va a gustar, una visualización creativa. Les voy a pedir que se inspiren en esta imagen que está el mar ahí y busquen cerrar los ojos y transportarse a un lugar donde hay total y absoluta naturaleza. Puede ser la playa, puede ser las montañas, un bosque, el mar, un río, una laguna. Imagínense que solo hay naturalezas, árboles, montañas, el cielo. Sientan todo a su alrededor es puro y es natural. Y ustedes mismos están ahí solos, totalmente solos, pero además, si me están siguiendo y están haciendo esa actividad conmigo con los ojos cerrados, imaginando ese lugar que les gusta mucho, que hay muchísima naturaleza, además están completamente desnudos, están así como Dios los trajo al mundo, como se dice, están completamente desnudos. No hay nadie más, no hay ninguna cosa, no hay solamente naturaleza y ustedes, o sea, naturaleza en estado puro. ¿Sí? ¿Lo pueden visualizar? Espero, confío en que ustedes en sus casas están con los ojos cerrados imaginando ese escenario totalmente natural. Ahora, imagínense, claro, ustedes están desnudos, que empiecen a pensar qué cosas les falta, qué cosas extrañan. Bueno, primero la ropa, después nuestro celular, que siempre es algo que tenemos a mano. También faltan nuestros amigos, falta nuestra casa, el lugar donde trabajamos. Bueno, falta un montón de cosas. Todas esas cosas que faltan forman parte de este mundo artificial. Esto que ustedes se imaginaron, lo están imaginando, se están imaginando con ese mundo mental y ustedes mismos son parte del mundo natural que hacen posible esta visualización. Entonces, ahora ya pueden abrir los ojos. Como pudieron ver, estos tres mundos que yo vengo a proponer y que vamos a charlar un poquito ahora, son tres mundos: el mundo natural, el mundo de los seres humanos, de la naturaleza, del mar, los árboles, todo lo que encontramos en la naturaleza; el mundo mental, todas las cosas que nosotros no podemos imaginar; y el mundo artificial, todas las cosas que nosotros creamos con nuestras manos. Son tres mundos que interaccionan, nosotros los hacemos interactuar para poder crear cosas. Entonces, justamente lo que les vengo a presentar hoy es cómo estos tres mundos interactúan. Vamos a hablar entonces del mundo natural y sus características, vamos a hablar del mundo mental y vamos a hablar del mundo artificial. Y la idea es poder entender cómo estos mundos impactan en esos proyectos que nosotros tenemos de transformación digital. Así que vayan pensando en dónde aparecen estos mundos a medida que yo los voy describiendo uno a uno para poder entender de una manera, creo yo, distinta estos proyectos o estos desafíos que tenemos en este espacio de transformación digital que muchas organizaciones están transcurriendo ya desde hace algunos años. Entonces vamos a empezar con el mundo natural. El mundo natural es el mundo de la naturaleza, el mundo de estado puro. Nosotros recién hace 4 millones de años, como raza humana, nos estábamos poniendo de pie, ¿no? Según Asimov dice, una primera idea de la humanidad fue que fue un acto biológico, es ponerse de pie y tener las manos libres para empezar a crear. Pero en ese momento la Tierra estaba en estado salvaje, era naturaleza pura, y nosotros estábamos ahí, pero no interveníamos en la naturaleza, no habíamos tomado nada, ni habíamos transformado, ni creado nada todavía. Eso después vamos a ver que va a cambiar. Pero la pregunta es, ¿qué creó el mundo natural? ¿Cómo se creó este mundo natural? Bueno, hay varias teorías y depende desde los enfoques que uno quiera verlo, desde el enfoque científico, desde el enfoque religioso. Vamos a repasar algunas teorías justamente de cómo se creó este mundo natural. Y una de las teorías más aceptadas, que todo el aspecto o la naturaleza, todos los seres biológicos fueron creando, fue justamente la teoría de evolución de Darwin, que permitió con variaciones, esas combinaciones ciegas que se van generando en los genes y van alterando y van generando un mundo de posibilidades, y el contexto, o sea, la naturaleza, hace una especie de selección justamente de aquellas ideas, de aquellas combinaciones que son exitosas, y así se explica que pueden existir estos
animales, la flora, la fauna, que forman parte de nuestro mundo natural. Y es tan interesante este concepto de variación ciega y retención selectiva, que es el proceso que tiene la naturaleza para crear, que justamente muchos autores, James, Campbell, Simonton, entre otros, han intentado justamente mostrar que estos procesos creativos que nosotros tenemos siguen un modelo similar a la evolución biológica. O sea, toman de inspiración a la teoría de Darwin como concepto llevado al mundo de las ideas para poder crear. Claro, lo que pasa es que la naturaleza tiene un montón de tiempo para poder trabajar y ser productiva en este sentido. Fíjense que a la naturaleza le costó más de 3.500 millones de años para que aparecieran las primeras cadenas de ADN, después con mayor velocidad aparecieron los organismos unicelulares, después organismos más complejos, luego los mamíferos y luego los humanos. Y cuando aparecimos nosotros, ahí las cosas que nosotros empezamos a hacer, que ahora las vamos a repasar cuando veamos el mundo mental, las cosas que pudimos hacer gracias a nuestra mente, apareció una aceleración, aparecieron cosas como la cultura, el lenguaje y mucho más tarde Internet, que son cosas propias del mundo que viene, del mundo que de los dos mundos que les voy a contar. Pero más o menos la creación de lo que es la naturaleza se pensó así y se modela de esta manera. Por supuesto, desde la religión uno puede decir, para aquellas personas que creen en Dios, por supuesto hay una explicación desde la religión de esta creación divina, ¿no? de toda la génesis que hay en la Biblia. Y claro, esto tiene un fuerte dogma, un fuerte acento en algo muy particular que es crear de la nada, que es el dogma creatio ex nihilo, crear de la nada. Y ahora la pregunta es, ¿se puede crear de la nada? ¿Nosotros podemos crear de la nada? Esa es una pregunta que les hago para que reflexionen en sus casas si nos están viendo. Y la verdad es que justamente toda la difusión del cristianismo llevó a pensar, a invadir nuestro mundo mental, que nosotros por ahí podríamos llegar a crear de la nada, pero en realidad es Dios el que crea de la nada. Los humanos necesitamos tener elementos, necesitamos tener ideas, tener distintas cuestiones, distintos materiales, distintos insumos para poder crear. Esos insumos de las primeras creaciones los vamos a tomar de la naturaleza y después todo va a ir creciendo uno sobre otro. Entonces, en realidad, crear de la nada solamente Dios, pero nosotros necesitamos algo para crear, no podemos crear de la nada. En relación con este crear de la nada, también influyó mucho en teorías que explican cómo se creó todo el universo, no solamente la parte del mundo natural, la biología, los animales y las plantas, sino todo el universo. Y bueno, está muy relacionado el concepto del Big Bang, ¿no? Porque la creación tiene como un origen y ese tener un origen está muy relacionado con esta forma de pensar la creación divina, ¿no? Antes no había nada y ahora hay algo. En otros lados del mundo, el lado oriental, se piensa más en un proceso de creación continua y no tanto en un origen. Pero bueno, estas son las formas de entender cómo nuestro mundo natural, nuestro universo, fue creado. Para las personas que les interesa, después les compartimos la presentación. Ahí les recomiendo una charla TED que se llama ¿Por qué existe el universo?, en donde discuten todas estas cosas. Yo me voy a limitar nada más acá a presentar este mundo natural para que quede bien claro cómo está compuesto y cuál es su proceso creativo, cuál es el proceso creativo de este mundo natural. Y ahora, una vez que repasamos ese mundo natural, ahora vamos a repasar el mundo mental. Claro, hay otro mundo que interactúa con ese mundo natural. Nosotros estamos en la naturaleza y de repente empezamos a tener ideas, empezamos a imaginar cosas. Y es un mundo muy lúdico, se puede jugar, hay mucha fantasía, mucha imaginación. Así que les traigo un juego. Vamos a jugar con este mundo mental para poder entender, explorar este mundo mental, para ver cuán versátil es. Fíjense que ahora les voy a proponer lo siguiente. Cierren los ojos, vamos a jugar con nuestro mundo mental, esto es totalmente inocuo, no van a salir, no hay ningún problema, nadie va a salir lastimado, es solamente una actividad que les propongo. Cierren los ojos desde sus casas y ahora yo les voy a dar una consigna, les voy a pedir que hagan algo con su mente. Y ustedes me tienen que prometer que lo van a hacer y van a cumplir exactamente lo que les digo. ¿Se animan? Bueno, yo sé que sí, así que cierren los ojos y ahora les voy a pedir lo siguiente. ¿Tienen los ojos cerrados ya? Bueno, ejecuten la orden que yo les voy a pedir, atiendan la consigna tal como yo les voy a pedir.
les voy a pedir que no piensen en un elefante rosa. No piensen en un elefante rosa. Por favor, no piensen en un elefante rosa. Bueno, ya pueden abrir los ojos. Obviamente, muchos de ustedes lo que les habrá pasado es que sí pensaron en un elefante rosa. Pero más allá de esta actividad, que es muy simpática y la hacen algunos líderes que hablan sobre liderazgo y referentes del tema, yo lo que quiero preguntarles es, ¿quiénes son ustedes? ¿Los que crearon la imagen del elefante rosa o los que vieron la imagen del elefante rosa? Bueno, en realidad esta es una pregunta filosófica, pero no pretendo responderla porque nos llevaría bastante tiempo y yo tengo poquito tiempo y quiero aprovecharlo para hacerlos reflexionar sobre estos mundos y cómo estos mundos influyen o participan, o es una manera interesante de enfocar la transformación digital. Bueno, esta especie de dos, ¿quiénes soy yo? El que creé la imagen o el que vi la imagen, son como me dan para disparar, dan pie para disparar, lo que se llama, o muchos libros llaman la teoría de las dos mentes. En realidad, una forma de concebir nuestro mundo mental, ese mundo de las ideas, ese mundo de la imaginación, ese mundo donde todo es posible, el mundo de los sueños también, se puede representar a través de dos mentes. Y en cada uno de estos libros tratan de analogías distintas, ¿no? Hay dos libros que hablan de la analogía del jinete y del elefante, que me parece muy interesante, que es la que voy a comentar dentro de un poquito. En otro libro, que el de Kahneman, muy conocido, Pensar rápido, pensar despacio, habla de sistema 1 y sistema 2, son dos sistemas que intervienen en nuestra mente para poder interactuar con el mundo, para poder pensar, para regir nuestras reacciones ante las cosas que nos van pasando. La inteligencia emocional también habla de circuito corto y circuito largo, y María Kunikova también habla de la mente de Sherlock, que tenemos adentro un Sherlock Holmes y un Watson, y cada uno tiene un rol distinto y hace cosas distintas. Yo voy a tomar la hipótesis, o la analogía, mejor dicho, del jinete y del elefante para explicar cómo existe una manera de entender a nuestra mente y entender nuestras reacciones y las cosas que nosotros hacemos. Por un lado está el jinete. Este jinete es la mente racional, es toda la parte lógica que nosotros tenemos y con la que pensamos, que la debilidad es esos pensamientos rumiantes, cuando sobreanalizamos, cuando tenemos esa parálisis por analizar mucho y pensar excesivamente. Bueno, eso es una debilidad, pero tiene la fortaleza que nos agrega todo lo que son las funcionalidades superiores, ¿no? La planificación, la coordinación, definir una estrategia, anticipar el futuro, crear escenarios, bueno, un montón de cuestiones. Nos ayuda ese jinete, ese cerebro racional que tenemos adentro de nuestro mundo mental. Y después está el elefante, que el elefante es toda la parte de motivación, toda la parte más básica, más reactiva, ¿no? El problema del elefante es que le gusta la gratificación inmediata, son todas las tendencias más básicas que tenemos. Ahora lo voy a explicar con otros ejemplos de cómo reaccionamos, pero también aporta energía y determinación, es eso lo que nos da motivación para embarcarnos en proyectos que son desafiantes o que nos gustan o que nos motivan. Entonces, esta es una manera interesante de ver a nuestro mundo mental, como dos mentes que tenemos ahí que pueden trabajar juntas o pueden estar peleadas. Ahora vamos a ver. Si trabajan medio peleadas, si el elefante está, amenazado por el contexto, ustedes piensen en cuando, imagínense ahora, para hacer una referencia a la transformación digital, imagínense cuando hay alguien que propone una nueva tecnología, que propone cosas nuevas adentro de una organización, que van a cambiar las cosas, y si no hay una buena charla, una buena comunicación clara y precisa para que ese jinete entienda, el jinete desaparece y aparecen las reacciones del elefante, que algunos se paralizan, o sea que no saben qué hacer ante el cambio, ven algo nuevo y no saben, no pueden reaccionar, quedan totalmente paralizados, no pueden decir qué hacer, ¿no? Si huir o pelear, que son las reacciones básicas o instintivas de cuando anteriormente estábamos amenazados por justamente elementos del mundo natural, un tigre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Corremos, huimos, esa respuesta inmediata que tiene el cerebro. En otras personas puede generar miedo, ¿no? Decir, bueno, no sé qué va a pasar con esto, esta tecnología, ¿podré aprenderla? ¿Me reemplazará en el trabajo? ¿Cómo va a ser mi trabajo ahora? ¿Qué voy a tener que hacer? Yo no quiero, tengo miedo al cambio. O las quejas, ¿no? También, que además lo que hacen es justamente
crear un círculo vicioso en donde una queja alimenta a la otra y todo el tiempo estamos quejándonos y no podemos crear nada nuevo, no puede salir ninguna innovación a partir de la queja si solo nos quedamos en eso de la queja o en alguna de las otras reacciones rápidas del elefante, ¿no? Acá el jinete desaparece, no hay reacción racional y estamos con la queja, el miedo o la parálisis. Pero si nosotros tenemos si nuestro elefante está tranquilo, ¿qué quiere decir que nuestro elefante esté tranquilo? Si nuestro elefante no se siente amenazado, no se siente que está en un contexto que lo van a hostigar o que se siente con amenazas de perder el empleo, de un cambio que no entiende y no sabe qué va a pasar, le deja el control, digamos así, de nuestro mundo mental al jinete. Y el jinete es curioso, el jinete quiere buscar, indagar, entender las cosas que van pasando, le gusta comprender los conceptos, le gusta saber qué podría llegar a pasar, se hace preguntas. El jinete también le gusta aprender, ¿no? Sabe que cada cosa nueva es una oportunidad de aprendizaje, entonces tiende a querer aprender y se toma más las cosas con humor, interpreta las incongruencias o a veces las paradojas que están en las organizaciones o las contradicciones y las toma con humor en vez de enojarse, quejarse o en vez de darle miedo. Entonces, para que nuestro mundo mental florezca, tenemos que tener contento a nuestro elefante. ¿Eso qué quiere decir? Tener un ambiente psicológicamente seguro, un ambiente que nos permita y que favorezca la creatividad, la innovación, en donde todo el mundo se pueda expresar y que no haya críticas o se maten a las ideas ni bien se esbozan. Eso es parte del mundo mental y es un mundo muy importante porque es el que interactúa con los otros dos para poder crear todas las cosas que nosotros, ese mundo artificial que nosotros vamos a usar en las transformaciones digitales. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo surge este mundo mental? ¿Tuvo un origen? Porque nos preguntamos cuál era el origen de ese mundo natural. ¿Y el mundo mental qué pasó? ¿Cuál fue su origen? Bueno, acá también empezamos con lo que les había comentado, ¿no? Peter Watson, un autor, dice, quizá la primera gran idea de los humanos fue ponerse de pie, ¿no? Fue un suceso biológico, dice Asimov, pero Peter Watson dice, por ahí es una idea que tuvimos de empezar a caminar en dos patas y eso nos permitió liberar nuestras manos para poder extraer cosas de la naturaleza, transformarlas y crear nuevas cosas que antes no estaban en la naturaleza, que son las cosas del mundo artificial. Ahora vamos a ver. Esto que acabo de decir apareció hace 2 millones de años con el tema de agarrar algunas piedras y cortarlas y tallarlas con otras piedras para tener bordes cortantes y hacer un hacha de mano, ¿no? Y donde la idea interesante ahí fue la estandarización, es decir, hacer todas las hachitas con el mismo tamaño para que todas las personas de ese entonces la pudieran agarrar con la mano y trabajar con la mano. Y después aparece algo que nos empezó a separar de los animales, que es el dominio del fuego, porque hasta ahí algunos animales utilizan herramientas de la naturaleza y las transforman poquito para poder conseguir sus objetivos, pero el dominio del fuego es exclusivo de los humanos y Asimov otra vez dice, quizás fue una persona joven, no alguien que quería lúdicamente interactuar con eso que no lo percibía como un riesgo, en vez de tener miedo, lo que tenía fue una actitud justamente lúdica, una actitud de curiosidad, y empezó a justamente, empezamos nosotros como raza a poder dominar el fuego, a cocinar los alimentos, y eso generó un montón de beneficios. Y más o menos, depende a qué autor le pregunten, Harari dice 70.000, Asimov dice 40.000, pero en algún momento hubo una revolución cognitiva. Apareció el lenguaje, no es el lenguaje gutural, sino un lenguaje simbólico, un lenguaje que permitía hacer cosas diferentes, pensar de manera diferente. Acá dice, una de las teorías más ampliamente compartidas en relación a eso es que las mutaciones genéticas, ¿se acuerdan que estábamos hablando de las variaciones de los genes del ADN? Cambiaron las conexiones internas del cerebro, se empezó a formar esta corteza prefrontal, el neocórtex, que es la última parte que evolucionó del cerebro, y nos permitió a nosotros, los humanos, pensar de manera sin precedente y comunicarnos con un tipo de lenguaje que fue totalmente nuevo y que permitió, entre otras cosas, organizarnos, planificar y generar estrategias para, por ejemplo, cazar animales grandes que de a uno solo era bastante más difícil.
Para la gente que le gusta o le interese estos temas del mundo mental, les comparto una charla TED, como verán soy fan de las charlas TED, que se llama ¿Cómo el cerebro alucina tu realidad consciente? Y acá lo que propone este orador justamente es que dice que nosotros estamos alucinando la realidad todo el tiempo. Y si cuando estamos de acuerdo con nuestras alucinaciones, esto que Harari llama intersubjetividades, cuando nos ponemos de acuerdo, ahora vamos a ver ejemplos de esas intersubjetividades, la llamamos realidad, ¿sí? O sea que nosotros desde el mundo mental construimos nuestra realidad y lo que percibimos es solamente lo que está dentro de nuestra mente. Y ahora, finalmente, viene el mundo artificial. El mundo artificial es el tercer mundo de Mavro, que, como ya dije desde antemano, son mundos que interactúan entre sí, ¿sí? No son mundos aislados, están muy conectados, y que esa interacción permite justamente que la interacción, por ejemplo, del mundo natural con el mundo mental creó el mundo artificial. La interacción del mundo mental con el mundo natural creó este mundo artificial que ahora nos rodea, ¿no? Está por todos lados. Entonces, es interesante, si vamos a hablar del mundo artificial, preguntarnos qué es lo artificial. Y yo les traigo acá una pregunta para que todos respondan en sus casas. Acá está, a la izquierda, en esta imagen, está esa hachita de mano que les contaba recién que las personas golpeando piedra formaban bordes filosos y les servía para hacer distintas cuestiones. Y acá hay un mouse, claramente. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes cuál de estas dos imágenes representa una tecnología. Piénsenlo un segundo. ¿Cuál de estas dos imágenes representa una tecnología? Por un lado tenemos a una piedra tallada, convertida en lo que se llamó un hacha de mano, y por otro lado tenemos un mouse. Bueno, la respuesta, yo sé que en su casa se están participando y están diciendo en voz alta, las dos, no, solo el mouse, no, solo, bueno, ahora les digo, la respuesta es que las dos son tecnologías. Por supuesto, esta es una tecnología primitiva, es una tecnología que el conocimiento para poder desarrollarla estaba concentrado en una única persona, ¿sí? Una sola persona podía llegar a tener todo el conocimiento para reproducir esta tecnología. En cambio, esta es una tecnología más moderna, fíjense, los dos tienen el mismo tamaño, ¿no? Y hay una diferencia, la diferencia con esta tecnología es que es muy raro encontrar a una persona que tenga el conocimiento, que tenga todo el conocimiento para reproducir esta tecnología. ¿Por qué? Porque esta tecnología, digamos, es la convergencia de un montón de otras tecnologías. Y este es un poco el sentido de entender las creaciones a través de la interacción de los mundos, de estos tres mundos. ¿Por qué? Y porque adentro de este mouse, fuera y adentro, hay muchas tecnologías. Está el plástico, está la electrónica, están los metales, está el software, está la parte óptica del mouse, está la línea de montaje, está el diseño. Hay un montón de tecnologías, de conocimientos que se requieren para fabricar esto. Fíjense que ustedes, cuando aborden proyectos de transformación digital, van a necesitar un montón de profesionales con experiencias y expertise de distintos rubros para poder conformar, porque no es algo estrictamente de tecnología, como muy bien decía el video de la presentación, no es solamente tecnología. Pero fíjense qué interesante el origen de la palabra tecnología. ¿Por qué puedo decir que estas dos son tecnologías? Porque techni, que es el origen, el vocablo griego que significa o representa un arte o una artesanía, un conjunto de reglas, un sistema de métodos para hacer o fabricar. Entonces, esto justamente, ese conjunto de conocimientos que sirve para hacer o fabricar tanto una chita de mano como un mouse, es techni, es tecnología. Y anteriormente, en la edad dorada griega, más o menos unos 500 años antes de la era cristiana, justamente se tenía este concepto de arte. El arte y la artesanía estaban mucho más cerca de la tecnología, eran casi lo mismo, ¿no? Y bueno, ahora depende, muchos de nosotros cuando alguien dice tecnología piensa en un teléfono celular, piensa en los visores de realidad virtual o la realidad aumentada o en la inteligencia artificial, pero en realidad tecnología es justamente todo, esa por lo menos es su raíz.
Bien, entonces ya entendemos que, por un lado, en este mundo artificial hay artefactos, ¿sí? Estos son dos ejemplos, uno muy viejito y uno bastante más reciente. Pero también hay artificios, y esto era lo que yo les comentaba, que Harari, el historiador, menciona o hace referencia como las intersubjetividades. ¿Qué quiere decir esta intersubjetividad? Es que nosotros como personas nos ponemos de acuerdo, y acá estamos interactuando ese mundo artificial con el mundo mental, porque esto son conceptos, no los podemos ver y tocar. El comercio, el dinero, estados y créditos son conceptos, ¿sí? Entonces uno puede tocar el billete o la moneda, pero el concepto de dinero no. Entonces, estos son acuerdos, fíjense, vamos a tomar de ejemplo el crédito. El crédito es que todos nosotros aceptamos que es cierto, o tomamos como verdad, que en base a una buena reputación o fama uno podría tener crédito. Yo podría comprar un bien o contratar un servicio sin tener todo el dinero al momento de contratarlo, pero como yo tengo una buena reputación, la gente, o acordamos entre todos, que voy a tener, voy a poder tomar ese bien o contratar ese servicio porque a futuro, ¿no? Esto que yo les decía, anticipar el futuro o imaginar el futuro, voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo y eso se llama crédito. Y esto no estaba en la naturaleza. Esto es algo, es un artificio que con el desarrollo de las sociedades y otra vez la interacción entre estos mundos naturales, mentales y artificiales permitió y entonces creamos estos artificios. Los artificios son como los artefactos, nada más que son intangibles, son conceptos o son intersubjetividades en el lenguaje o en los términos de Harari. Seguimos. ¿Qué pasa con todas estas cosas que nosotros estamos creando? Con todo esto, ahora sí vamos a hablar de los artefactos. Bueno, en el 2020 se publicó en la revista Nature un estudio que decía que la masa global creada por el hombre excede la biomasa viva. ¿Esto qué es traducido en los mundos de Mabro artificial, natural y mental? Que las cosas que nosotros estamos creando, este mundo artificial que está compuesto también, no solamente la tecnología de información y comunicación, sino también el plástico, el procesamiento de los metales, el asfalto, los ladrillos, el concreto y demás, todas estas cuestiones que no estaban presentes en la naturaleza, en el estado que están en el mundo artificial. Ese volumen de masa está superando la masa viva del planeta, o sea, la masa natural del planeta. O sea, nuestro mundo artificial que estamos creando ya es más grande que toda la masa viva del planeta. Una cosa interesante para tener en cuenta, para saber el impacto que tiene en la creación de este mundo artificial que nosotros estamos generando día a día. Si nosotros vemos cómo estos artefactos y artificios se fueron creciendo, se fueron desarrollando, se fueron creando a lo largo de la historia en un scope, en un escenario bien, bien largo, fíjense, de 9.000 años atrás. Bueno, la revolución de la agricultura, algunos 9.000, otros 12.000, bueno, depende del autor, pero fíjense cómo a medida que fue pasando el tiempo, cada uno de los inventos, cada uno de estos artefactos y artificios, estas tecnologías, estas cosas que forman parte del mundo artificial, cada vez fueron ocurriendo en lazos más cortitos, hasta que a mediados del siglo pasado empezó una explosión y todo se fue generando o creciendo de manera exponencial. ¿Por qué? Porque la tecnología se crea sobre sí misma. Nosotros, por ejemplo, creamos el microscopio y eso nos abre todo un mundo natural que nosotros no habíamos experimentado con nuestros sentidos naturales como vienen así cuando nacemos. Aparece el microscopio y empezamos a ver un mundo que con las capacidades naturales no lo podíamos ver. Entonces la tecnología, de alguna manera, cuando nosotros la creamos, nos permite descubrir otro mundo natural y así vamos construyendo y creando una cosa sobre otra, y eso lo que hace es generar un acelere exponencial de todo del crecimiento de este mundo artificial que nosotros tenemos y nos rodea. Por supuesto, esto que pasa con todas las invenciones en general de cualquier tecnología, cualquier artefacto y artificio, también pasó con el poder de cómputo de las computadoras, ¿no? Si seguramente habrán estudiado muchos de ustedes que las computadoras hace 70, 80 años atrás eran grandes, tenían muy poco poder de cómputos. Bueno, desde Enigma, ¿no? Lo habrán visto en la película Enigma, muy interesante, esas
monstruosidades grandes con ciertos poderes de cómputo, y a medida que pasó los años y pasó el tiempo, empezaron a generar un poder de cómputo mucho más alto, empezaron a tener mucha potencia y, bueno, justamente lo que hace eso es que cada vez hay más poder de cómputo y podemos hacer cosas más interesantes. Acá justamente empieza a proliferar lo que es la inteligencia artificial porque hay un hardware suficiente para poder justamente generar estos algoritmos o poder ejecutar estos algoritmos o las redes neuronales artificiales, y hay quienes dicen que en el 2045 va a haber un punto de inflexión donde se va a generar este punto de singularidad en donde la tecnología va a explotar y, por ejemplo, entre otras cosas, podría generarse una inteligencia artificial que se llama general o incluso una superinteligencia artificial. Hoy en día lo cierto es, acá hay muchas discusiones, hay como una división entre gente que tiene una visión muy pesimista y otros que tienen una visión muy optimista. Hay gente que dicen que jamás la inteligencia artificial va a poder alcanzar, equivaler a la inteligencia humana, que sería la inteligencia general, y otros dicen que estamos muy cerca, entre 30 o 50 años, de llegar a una superinteligencia artificial. Lo cierto es que hoy tenemos una inteligencia artificial que se llama estrecha, que si bien hay distintos conceptos interesantes que tienden a una inteligencia general, como la multimodalidad o el embodiment, que es incorporar inteligencia artificial en cuerpos robóticos, y la multimodalidad, que se refiere a procesar distintos tipos de datos, todavía no se puede entender que exista una inteligencia artificial general. Lo cierto es que hay debates interesantes y están muy divididos. Finalmente, nosotros podríamos tomar este concepto de evolución o de teoría biológica de Darwin de la evolución y fusionarnos con la tecnología, y así como nosotros con la cultura, el lenguaje, internet aceleramos la evolución natural, también podríamos acelerar nuestra propia evolución y tener una especie de evolución artificial, ¿no? De juntarnos o de fundirnos con la máquina. Y esto pareciera ser muy futurista, pero en realidad ya hay empresas como por ejemplo Neuralink de Elon Musk que tienen dispositivos o interfaces que son bastante invasivos porque te hacen un agujerito arriba de la cabeza, pero tenés una manera o una tecnología de interactuar con tu mente. Esto se llama interfaz cerebro-computadora, ¿no? Ya hay distintos experimentos que han logrado cosas muy interesantes de esto. Este dispositivo se pensó primero para poder trabajar a las personas que tienen patologías, enfermedades motoras y demás. Se ha probado en animales hace un par de años y ahora se extendió justamente la prueba en humanos. Y esto es, digamos, una de las partes, una de las formas que nosotros podríamos llegar a fundirnos con la tecnología, ¿no? A mezclar realmente de una manera muy cercana, muy íntima, los tres mundos: el mundo artificial, el mundo natural y el mundo mental, ¿no? Acá están representados estos tres mundos. Bueno, les dejo para aquellos que les interese este debate de la inteligencia artificial y las posibilidades. Hay gente, filósofos de tecnología como Nick Bostrom, que dice que la inteligencia artificial es el último invento que la humanidad tendrá que crear, ¿no? Dice que después de que exista esa inteligencia artificial general o superinteligencia artificial, todas las creaciones van a estar a cargo de esa tecnología. Y los humanos, no sé qué podríamos llegar a hacer. Bueno, es interesante cualquiera de las dos charlas, se las comparto. Y finalmente, para cerrar la charla, espero estar en tiempo, creo que sí, les dejo esta reflexión respecto a estos tres mundos que son un poco la visión, una forma distinta, un enfoque diferente de ver los procesos de transformación digital y tener en consideración distintos aspectos que por ahí no son los que más comúnmente se tienen en cuenta. Me gustaría dejarles este mensaje, que estos tres mundos están conectados permanentemente, como vimos. Nosotros hacemos interactuar, tomamos la materia y la energía de la naturaleza y la transformamos en base a nuestra imaginación, con ese mundo mental, creando tecnología, o sea, creando ese mundo artificial, y a su vez esa tecnología moldea nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar, y también impacta en nuestro mundo natural. Así que esto se los dejo como reflexión final para poder ser conscientes de las cosas que estamos haciendo y generar muy buenos proyectos de transformación digital. Así que bueno, les quiero agradecer otra vez a las autoridades de la universidad, a las autoridades del Congreso. Gracias por la invitación y espero les haya sido
valioso esta charla para sus proyectos de transformación digital y que tengan muchos éxitos. Muchas gracias. Perfecto, Hernán. Muchas gracias a ti y excelentes dinámicas, la verdad. Yo fui de esos de que creé la imagen del elefante, tal cual hasta con lujo y detalle y cómo es el tamaño, la dimensión. La verdad que estamos agradecidos también por transportarnos a estos tres mundos y me parece interesante que cómo todos estos proyectos están impactando ahora en la transformación digital y las organizaciones cómo lo están adoptando para todos sus procesos y así adaptarse durante el transcurso del tiempo o los años, mejor dicho. Así que, ¿qué te parece si puedo compartir contigo unas preguntas? Sí, adelante, no hay ningún problema. Ok, gracias. Y la pregunta es que ¿cómo se relaciona el mundo mental con la conciencia y la cognición? ¡Wow! Yo sabía que iba a salir el tema de la conciencia. Hay dos teorías que me gustan mucho de la conciencia. Una es de un filósofo que se llama Daniel Dennett, que él dice básicamente que la conciencia es una propiedad emergente de los sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro cerebro tenemos un montón de neuronas chiquititas que hacen trabajos chiquititos, casi tontos, individualmente, pero tenemos un montón, tenemos más de 80.000 millones de neuronas que están muy conectadas. Eso se modela o se representa con un sistema complejo. Daniel Dennett lo que dice es que la conciencia es una propiedad emergente, o sea, cuando hay un montón de elementos chiquititos muy interconectados, y son muchos, hay un fenómeno emergente que aparece y esa es la conciencia. Esa es una forma de verlo, entenderlo. Desde este punto de vista, que es de la filosofía materialista, uno podría pensar que las máquinas podrían en algún momento tener conciencia si se llega a tener el nivel de complejidad y de interconexión que tiene el cerebro humano. La otra teoría que también me gusta mucho es de un neurocientífico que se llama Damasio, Antonio Damasio, muy conocido, que él vincula la conciencia al cuerpo. Dice, ningún ente, para hacerlo general, ¿no? Ningún ente podría tener conciencia si no tiene cuerpo, porque la conciencia humana, él la entiende como elaborada en tres estadios. Primero hay un estadio muy interno, que es el estadio que nosotros nos permite sentir el interior de nuestro cuerpo, cuando estamos agitados, temblamos, nos late fuerte el corazón, respiramos, nos duele la panza, toda esa cuestión interna del cuerpo más la regularidad de todas las variables que nuestro cuerpo tiene que mantener dentro de parámetros para permanecer vivos, toda esa parte más automática de nuestro cerebro que nos permite mantener la vitalidad, esa es la primera instancia de la conciencia. Y hay una segunda conciencia que es la conciencia que nos permite interactuar con nuestro contexto, saber dónde nosotros terminamos y dónde empiezan los demás, saber que esto es una botella, ¿sí? Y que es distinta a mí, y que esto es un objeto y yo soy una persona. Ese es el segundo estadio. Hasta ahí son estadios muy parecidos y los compartimos con los animales. Después hay un tercer estadio propio de los humanos, por ahora, ¿no? Siempre hay que decir la inteligencia artificial, hay que poner paréntesis por ahora, que es propio de los humanos, que justamente es la conciencia, lo que se llama el estadio de conciencia bibliográfica. Esa conciencia que nos permite recordar el pasado e imaginar o anticipar nuestro futuro. Y eso es una propiedad que únicamente tenemos los humanos porque tenemos cuerpo y porque está formado con estos tres niveles. Como yo dije, ahora en la inteligencia artificial, Google DeepMind está probando algo que se llama embodiment, que es generar modelos de inteligencia artificial en un entorno simulado y después cargar ese software en cuerpos robóticos. Lo tienen el primer experimento, lo tienen con robots que juegan al fútbol, ¿no? Y también la empresa esta Boston Dynamics, que es muy conocida por estos robots que hacen parkour, son esos robots blancos que hacen piruetas, y está el perrito también amarillo, un robot con forma de perrito. Bueno, esa empresa se llama Boston Dynamics y lo que está haciendo es crear un instituto para desarrollar lo que ellos llaman la inteligencia artificial atlética, o sea, algo relacionado justamente con entrenar modelos de redes neuronales para desarrollar lo que la teoría de inteligencias múltiples se llama la inteligencia espacial, la inteligencia cinética, ¿no? Estas dos cosas que por ahora están teniendo, no sé, los autos autónomos, ¿no? Que tienen la inteligencia de interactuar con el espacio y necesitan reconocer las cosas que están a su alrededor. Pero bueno, no puedo responder más que esto con dos modelos porque el tema de la conciencia es súper interesante, pero también súper complicado. Excelente.
Y fíjate que me parecía curioso que mencionaste que el estar en un ambiente que nos favorezca la creatividad y a la vez también tenemos que percibir lo que nuestra mente piensa. Entonces yo te pregunto que, qué desafíos enfrentaste al conceptualizar y escribir sobre estos mundos y cómo fue que se abordaron. Bueno, está buena la pregunta, porque en realidad yo soy profe, hace 25 años que soy profesor y siempre estoy preocupado por explicar de una manera sencilla teorías que son por ahí más complejas. Y cursando la maestría esta que vos habías comentado de Psicología Cognitiva y Aprendizaje, empecé a estudiar en profundidad el enfoque sociocultural de la creatividad. Y eso me llevó a entender, por eso había mencionado también a Oriente, ¿no? Del otro lado del mundo. Me llevó a entender que la creatividad es entendida de manera distinta en cada lado del mundo. Si bien hay muchos artículos académicos con teorías que son aceptadas de los dos lados, del lado más oriental hay una fuerte centralidad, se puede decir, o protagonismo, no en la persona, pero sí en la relación persona-contexto. Entonces, dije, ¿cómo puedo explicar la importancia de este lado del mundo cuando todo el mundo le hace en la creatividad o la forma de entender la creatividad de este lado del mundo está mucho más orientada a la originalidad, ¿no? Uno tiene que ser original, y ahí hablamos otra vez del creatio ex nihilo, del crear de la nada. Yo soy el primero que hizo esto, yo hice esto y nadie más lo hizo, ¿no? Como destacar al individuo con ciertas características. Y también a cosas innatas, ¿no? Es decir, ok, si a los 8 años no tocas un corciento al violín, ya no sos creativo, ¿no? Ese tipo de asociar la creatividad exclusivamente con la genialidad. Entonces eso es una cosa que está en nuestras mentes, en el colectivo de muchas personas, ahora cada vez menos, pero sigue estando fuerte. Entonces la pregunta que me hice yo fue, ¿de qué manera puedo introducir el concepto o ponerle más protagonismo a las relaciones entre la persona y el contexto para que se entienda y se pueda apreciar justamente que no se crea de la nada y poder capturar un poco el valor de ese pensamiento más oriental, y que es del enfoque sociocultural típico por ahí de Vygotsky, ¿no? Que por ahí no está muy estudiado para el aprendizaje, pero no tanto estudiado para el desarrollo de la creatividad. Y bueno, y en base a eso primero yo tengo un podcast, y empecé a hacer, que básicamente lo que hago son reflexiones en voz alta, las grabo y las publico. Para los que quieran seguirme es el Bufón Humor y Creatividad, donde hablo de esos temas. Y bueno, salió como un podcast, después apareció un artículo en mi blog, y bueno, y ahora esta presentación de alguna manera me sirvió para profundizar todas aquellas cosas que yo tenía más o menos conceptualizadas en la mente, pero todavía no había volcado en ningún lado. Excelente, y también para nuestra audiencia, ya escucharon, ¿verdad? Así que a escuchar ese podcast llamado Humor y Creatividad, ¿verdad, Hernán? Sí, el Bufón, Humor y Creatividad se llama. Ok, gracias. No, Agradecerte gracias. tu tiempo en esta mañana, el estar acá presente con nosotros. Nos sentimos orgullosos como sede regional de contar con expertos en esta jornada y contigo en especial. Un placer, muchas gracias de nuevo a todas las personas que participaron y que me invitaron. Les mando un saludo grande desde Argentina. Muchas gracias por su tiempo y atención. Saludos recibidos desde El Salvador.